Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecerles la presencia en este conversatorio, que en realidad queremos que sea lo más relajado posible, un espacio de conversación respecto a este tema que es tan interesante de guerra y deporte y que se ha puesto tan en boga a raíz de la ocupación que llevó a cabo Rusia sobre Ucrania y las correspondientes sanciones deportivas y distintas manifestaciones que han surgido en torno a esto. De ahí que surgió la idea, agradecer a Carlos Ramírez, que está a cargo de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez, que puso la semilla para que se organizara este evento, y por supuesto a Francisco Sagredo, que se incorpora en esta conversación para darle la perspectiva más directa de lo que está ocurriendo hoy día en el deporte. Ya le voy a dar el espacio a cada uno. Fernando Wilson también, que ha estado presente en distintos medios para hablar del tema de Rusia y Ucrania. Ya voy a leer su respectivo currículum cuando corresponda hablarles a cada uno. Les comento que a grandes rasgos de qué se trata el grupo de estudios del deporte. Esto tiene que ver con un núcleo de investigación que organizamos en la universidad y que son personas de distintos ámbitos que nos une. Estamos unidos por la academia, pero también nos une un gusto particular por el deporte, algunos más por el fútbol en específico, pero nuestra intención es tratar de ver esto ya desde una perspectiva más académica, viéndolo desde una manera interdisciplinaria, no solamente quedarnos en la estadística, el resultado, sino entender el deporte en su globalidad, y por eso mismo la ocupación de Ucrania es una buena oportunidad para discutir, e insisto, en un ámbito que sea lo más relajado posible. Les explico el orden de las presentaciones. Primero voy a partir yo con un breve recorrido general de la conexión que existe entre la historia y el deporte. Luego hará un análisis Francisco Sagredo desde su especialidad, y Fernando Wilson lo va a ver desde el ámbito de las relaciones internacionales y dónde se inserta el deporte y las sanciones correspondientes dentro de este conflicto que ha surgido últimamente. Y luego vamos a dar un espacio ya más al debate, a la discusión, donde ustedes también pueden participar a través del chat, de las preguntas y respuestas, para dar su opinión y ver si se acercan o no un poco a las ideas que nosotros tenemos sobre este tema. Voy a dar inicio entonces a nuevamente darle la bienvenida a quienes se están incorporando, y me parece inevitablemente por mi formación profesional es bueno retroceder en el tiempo y tratar de explicar cómo surge esta conexión del deporte y la política, que es a la larga lo que lleva este conflicto hoy día con el tema de Ucrania. Quizás la mirada más clásica, déjenme ver que aquí estoy tratando esto, acá, ya encontré cómo puedo hacer para que avance. Tendríamos que remontarnos a los Juegos Olímpicos del año 776 a.C. para ver cómo se va dando esta primera vinculación de lo deportivo con lo político. En realidad, el concepto de deporte es un concepto más bien moderno. Lo que se llevaba a cabo en Grecia eran Juegos. Se habla de Juegos Olímpicos porque se llevaban a cabo en la ciudad de Olimpia, y que se hacían principalmente en honor a Zeus y Hera, que es la imagen que ustedes tienen a la derecha. Hay que entender que esto tiene que ver con un concepto que es mucho más profundo en el ámbito de Grecia, y tiene que ver con el rol que cumplía el ciudadano dentro de la polis. Y ahí, y lo menciono no solamente como una curiosidad desde el punto de vista histórico, sino porque el ciudadano, cuando hablamos del ciudadano, es alguien que tiene una participación de carácter político. Los griegos entendían que para ser buen ciudadano tenía que tener una cultura física, un poco esta frase que uno escucha comúnmente de mente sana en cuerpo sano. Ellos de verdad lo sentían y lo cultivaban, y por eso la estética, el cuerpo, la belleza corporal iba de la mano con ser una buena persona. Quizás a nosotros nos puede parecer excesivamente frívolo, en especial a propósito de la entrega de los Óscar. Esto hoy día es políticamente incorrecto hablar del cuerpo, de los defectos físicos, pero para los griegos sí era muy importante. Y de hecho, si uno ve textos clásicos como la Ilíada, se habla de Tersites como uno de los hombres más feos, y lo describen. Y la fealdad, insisto, no tiene que ver solamente con un tema estético. Un hombre feo es alguien que era un mal ciudadano. Y por eso es que los griegos cultivaban el desarrollo del cuerpo, la ida a los gimnasios, y ahí viene un concepto interesante. Gimnos está directamente
tiene relación con la palabra desnudez. La desnudez era, aunque puede sonar paradójico, era una forma de vestimenta. Y ellos se preocupaban de tener un buen cuerpo porque cuando se iba al gimnasio se iba desnudo. Al inicio, las primeras prácticas del ejercicio que se llevaba a cabo era para los militares, eran prácticas que tenían que ver con la defensa de la ciudad. Pero ya cuando se fueron armando ejércitos profesionales, las personas comunes y corrientes seguían cultivando su cuerpo bajo este concepto de que un buen cuerpo significaba que era ser una buena persona o ser un buen político. Tiene que ver además con la armonía en esa imagen que ustedes pueden ver, y como ya dejaron de hacer ejercicio pensando con un fin militar, comenzaron a hacer ejercicio con otro tipo de fines, demostrar quién era el mejor gimnasta, demostrar quién era el mejor atleta, quién era el mejor ciudadano. Y en ese contexto es que comienzan a aparecer los Juegos Olímpicos como una instancia donde cada una de las polis, que eran estas ciudades-estado donde vivían los griegos, intentaban llevar a cabo, mandar a sus mejores representantes y demostrar la superioridad frente al resto. Y ahí ya nos vamos dando cuenta cómo surge algo que no es tan distinto a lo que nosotros vemos en los estados modernos. El ganador no solamente se lleva una corona de olivos, como aparece en esta imagen simbólica de los Juegos Olímpicos de Atenas, no solamente se lleva una corona de olivos, también hay premios en dinero. De hecho, se dice que muchos de los ganadores de los Juegos Olímpicos eran recibidos en las ciudades, se les pagaba una gran cantidad de dinero, no solamente a ellos, sino que además a su familia, se le daba regalos, porque era una forma de demostrar la superioridad cultural, política, económica de una determinada polis, que no es muy alejado a lo que nosotros vemos en los Juegos modernos, y por eso es que es interesante hacer la conexión de estos primeros Juegos Olímpicos con lo que vemos nosotros en el desarrollo del Estado moderno, y cómo desde los inicios existe un componente fuertemente político en demostrar la superioridad de unos sobre otros. Sí, lo que distingue estos primeras competencias es que son realizadas principalmente en favor de los dioses. Los juegos modernos, en cambio, tienen un carácter mucho más secular. Pero también tenían este componente individual de demostrar quién es el mejor deportista o de demostrar quién es el mejor gimnasta. Los juegos estaban caracterizados, los principales juegos que existían en esa época eran lanzamiento del disco, lanzamiento de la jabalina, carreras de coche, lucha, boxeo, etc. Los Juegos Olímpicos o los Juegos Olímpicos que se desarrollaban, insisto, no solamente en Olimpia, se llevaban a cabo en distintas partes. Y ahí surge una pequeña distinción cuando se habla de Olimpiadas, es el periodo que transcurre entre estos 4 años, y los juegos que se desarrollaban en cada parte era la época en que se competían. No solamente se llevaban a cabo en Olimpia, sino que había una especie de circuito de juegos. Es un poco como a los que les gusta el tenis, es como los Grand Slam que se juegan en distintas partes. Lo mismo ocurría con las ciudades de Grecia, Corinto, Nimea, Delfos, donde también se llevaban a cabo estos juegos. Sin embargo, se acabaron estas prácticas con el cristianismo, se dio corte, porque obviamente eran juegos que estaban pensados en honor a los dioses, y esto se termina con el cristianismo, y se van a retomar mucho después, pero en un formato distinto. Si nosotros pensamos ya no en el deporte antiguo, sino en el deporte moderno, esto va directamente relacionado con el proceso de la revolución industrial, cuando cambian dramáticamente la forma de vida de las personas, en esta migración desde el campo hacia la ciudad, con ritmos de trabajo que son diferentes a los que existían anteriormente, y donde en cierta manera, como lo plantea Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, existe un poco de enajenación de los trabajadores dentro de estas fábricas. Y ahí es donde comienza a aparecer el concepto del deporte moderno en dos formas: en los sectores populares, para sacar a los trabajadores de las fábricas de este estado en que se encuentran trabajando todo el día, para que puedan descansar, para que puedan alejarse de los vicios, alejarse del alcoholismo. Y por otro lado, el deporte que lleva a cabo la aristocracia y que tiene como fin principalmente desarrollarse en los momentos de ocio. Ahí ustedes tienen dos imágenes: el fútbol, que fue uno de los deportes más populares a mediados del siglo XIX, y otros que en cambio
son más bien de élite, porque ya requieren de una materialidad que es distinta. Uno cuando era niño se ponía a jugar fútbol con varios calcetines amarrados o incluso con una botella, pero si uno quiere jugar tenis, quiere jugar golf, ya requiere de una materialidad que es diferente. Y ahí uno puede vislumbrar cómo se van separando ciertos deportes más de la élite y otros deportes que son más bien de carácter popular. El gran impulso, el salto a estos deportes modernos viene con Pierre de Coubertin a fines del siglo XIX, que restaura los Juegos Olímpicos con un fin que parece ser deportivo, pero que en realidad también tiene un carácter político. Aquí tenemos que entender que el contexto de fines del siglo XIX es una competencia muy fuerte de los distintos estados nacionales por ser superiores a los otros. Tenemos que entender que el desarrollo del Estado Nacional implica una expansión de carácter económico, de carácter político, de carácter cultural, y al igual como ocurría con las polis griegas, el deporte es una fórmula o un espacio donde yo puedo demostrar al resto que soy superior a ellos. También hay otra corriente que está muy fuerte a fines del siglo XIX y que se va a manifestar dramáticamente durante el siglo XX, que es el darwinismo social, la intención de mostrar que una raza es superior a otra, y ahí el deporte, en este caso lamentablemente, se transforma como un espacio para llevar a cabo esa demostración de una superioridad sobre otro. Por eso que hay Juegos Olímpicos emblemáticos como las Olimpiadas de Berlín del año 1936, donde el nazismo intentó demostrar la superioridad de la raza frente a otros. Ahí hay un link de YouTube, yo después se los puedo mandar, que es el documental Olimpia de Leni Riefenstahl, donde uno puede entender toda esta lógica de la propaganda nazi en torno a los juegos, que es muy impactante. Luego, y para no seguir aburriéndolo y darle espacio a los otros expositores, ya nos encontramos con ejemplos más clásicos de este conflicto político. La Guerra Fría fue el lugar donde Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban demostrar la superioridad de su sistema a través de las distintas competencias, y esto va de la mano con los bloqueos. Estados Unidos no participó en Moscú en 1980, y por otro lado, la Unión Soviética no participó en Los Ángeles de 1984. No hay tiempo para mostrárselo, pero hay una imagen de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde aparece este hombre montado, volando, una especie de Boba Fett, volando alrededor del estadio, y que no es inocente, no es solamente ver la tecnología, sino que es tratar de mostrar la superioridad de un sistema, en este caso el sistema capitalista, versus el sistema comunista en un contexto de Guerra Fría. Ejemplos más cercanos, en realidad anteriores cronológicamente, pero más cercanos en términos geográficos, el Mundial de Chile en 1974, cuando la Unión Soviética se negó a venir a Chile en el contexto del golpe militar, que estaba muy cercano en ese momento, y Chile jugó un partido solo en el Estadio Nacional, y Chamaco Valdés hizo una cuestión simbólica que era meter la pelota dentro del arco. Hay otros ejemplos también bastante más contemporáneos en esta conexión del deporte con la política, Sudáfrica y Mandela en el desarrollo del Mundial de Rugby, que buscaba acabar con el apartheid en Sudáfrica. Ahí está la recomendación del libro, o la película Invictus, que retrata muy bien en este caso, el deporte no como medio de separación, sino unión de una nación, tal cual como ocurrió en Sudáfrica en 1995. Y ejemplos más cercanos para nosotros, pero quizás ahí hay algunos alumnos conectados que lo pueden ver como algo bastante lejano, este conflicto, el famoso saludo, entre comillas, saludo que se negó a hacer Bielsa a Sebastián Piñera luego de la participación de Chile en el Mundial. Aquí voy con este recorrido histórico. En gran parte la intención es mostrar cómo siempre ha existido una conexión. Es muy difícil separar el ámbito deportivo de la política. En especial desde el siglo XIX en adelante, el Estado Nacional, con el fin de cohesionar al pueblo en torno al Estado, utilizó el deporte como una herramienta muy poderosa de identificación. Eso va de la mano
tal como les comentaba, con el tema del darwinismo social, esta idea de mostrar una raza superior. Esto no solamente lo piensen en el caso de los alemanes y del nazismo. Yo he estudiado el ejemplo de Chile y uno puede ver cómo las distintas autoridades impulsaban el desarrollo del fútbol en las masas populares, es el término que se ocupaba como una forma de alejar a las personas del alcoholismo, de los vicios, y el concepto que se ocupaba era también de mejorar la raza. Destaco el fútbol porque es el más masivo y es en el que encontraron la mayoría de los gobernantes un lugar donde podían obtener ganancia. El caso más emblemático es el triunfo de Italia, en dos mundiales, y Mussolini, que entendía esto perfectamente. Otro ejemplo más cercano es el de Argentina en el año 1978 y el uso del Mundial de Fútbol como una fórmula para poder tapar todos los problemas que ahí estaban. En fin, aunque el deporte, muchos de los deportes se desarrolle de forma individual, lo que nosotros vemos en la práctica es que siempre ha existido una conexión muy fuerte entre el Estado, entre los gobernantes, con los distintos equipos deportivos que ya de hecho ocupan el emblema, ocupan la bandera como medio identificatorio. Eso hace muy difícil que uno pueda separar el deporte de la política. Eso a grandes rasgos en un recorrido histórico que quizás fue demasiado largo y aburrido. Pasemos ahora a los expositores que van a comentar esto y después dar un espacio a la discusión. Partimos con Francisco Sagredo, que es invitado en este caso a este grupo de investigación del deporte. Agradecerle desde ya su participación. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, con 21 años de experiencia en diversos medios de comunicación, desempeñándose en las áreas de conducción de programas, dirección de equipo y edición de contenido, enviado especial a 5 mundiales de fútbol y 4 Juegos Olímpicos, autor de 4 libros de investigación periodística, speaker de charlas para empresas, docente universitario de pre y posgrado, máster en producción audiovisual en la Universidad Católica de Milán, en Italia, diplomado en gestión en fútbol profesional, Universidad de los Andes, candidato a MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y además socio fundador de Arias Atelier. Francisco, voy a poner la presentación. Tú tienes la presentación, así que tú puedes hacer uso de ella. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, gracias Gonzalo. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Fútbol y guerra, deporte y política. Hay una frase muy manoseada que siempre dice: el deporte no tiene nada que ver con la política desune, el deporte une. Yo por lo menos creo que, y más después de la introducción que nos ha hecho Gonzalo, la política está muy unida al deporte. Es más, es un instrumento muchas veces de propaganda que le permite a determinados personajes dar el salto para obtener posiciones de liderazgo y de poder importante. Algunos ejemplos, veíamos ahí el saludo de Piñera, pero Piñera, antes de llegar a ser presidente, cuando pierde la primera elección, su primera actividad importante o su nuevo negocio, entre comillas, es hacerse socio de Colo-Colo, comprarse parte del club y además coincidir con una etapa positiva del club. Algunos dicen que eso significó que tuviera una penetración en sectores populares que antes no había tenido. Bueno, fue de nuevo a la elección y la terminó ganando. El caso de Berlusconi en Italia, un multimillonario empresario de las comunicaciones que no tenía una mayor penetración en los sectores populares, se compró el Milan lo ganó todo y terminó siendo primer ministro durante varios periodos. El caso de Macri, hijo de una familia de multimillonarios argentinos, se hizo presidente de Boca, coincidió también con el Boca de Carlos Bianchi, que lo ganó todo, cuento corto, terminó siendo presidente. Entonces, el deporte tiene una vinculación con la política. Yo traje aquí algunas imágenes que, ¿cómo puedo compartir esto como lo habíamos hecho recién? Ahí está. Lo primero, bueno, lo que está pasando ahora que tiene que ver con la guerra de Ucrania. La primera actitud general de los deportistas que se refiere más bien a empatizar con el más débil, empatizar con el pueblo invadido, stop a la guerra. Y hay mucho, no quiero ser crítico, pero hay mucho de relaciones públicas, de estar del lado correcto, de estar siempre por las causas nobles. Eso tiene que ver mucho con el deporte. Pero además ha generado una serie de dificultades, una serie de reprogramaciones, una serie de sanciones.
Por ejemplo, el primero en actuar fue la FIFA. La FIFA determinó que la selección de Rusia quedaba excluida del repechaje para ir al Mundial, o sea, automáticamente Rusia queda fuera de Qatar 2022, y eso es por una represalia por el actuar de su presidente Putin. Entonces, la FIFA dice, yo no estoy de acuerdo con esta situación, tenemos que alejarnos lo más posible de este dictador, de este invasor, pero resulta que el archivo no muerde, y es cosa de encontrar rápidamente, poner Infantino con Putin, y más bien se ven bastante amigables que peleados. Hay una frase de la FIFA y de los dirigentes deportivos que siempre existe, que es que la FIFA es siempre oficialista. Da lo mismo quien esté en el poder, la FIFA siempre es oficialista. Entonces, el primer perjudicado fue la selección rusa. ¿Qué tienen que ver los futbolistas rusos o la hinchada rusa con lo que está haciendo Putin? Nada, pero bueno, hay que sancionar y es lo políticamente correcto, más allá que hace pocos meses está esa fotografía en que mal no se llevaban los caballeros. Después están las sanciones que en un principio iba a imponer el Comité Olímpico Internacional a todos los atletas rusos. En definitiva, eso no ocurrió y lo que se hizo fue que para las distintas competencias, los atletas rusos desfilaran o defendieran la bandera del COI, del Comité Olímpico Internacional, y no participaran con la bandera rusa. Ahora, el perjudicado fue en la Federación Internacional de Judo, que tenía como presidente honorario al señor Putin, le quitó ese cargo y hoy día su kimono ya no lo puede utilizar con la chapa de presidente honorario de la federación. O sea, a lo que trato de ir es que muchas veces la cercanía del deporte de alto nivel, de élite con el poder, es permanente. Ahora bien, ocurre esta situación y nos desmarcamos todos, obviamente, porque es lo políticamente correcto. Después, las situaciones comerciales, esa es la camiseta de Rusia, sponsor técnico Adidas. Adidas de inmediato le quitó el patrocinio a la selección rusa y de esa forma dejó de percibir millones de dólares por este patrocinio que ya no se ejerció. O lo que está pasando con Gazprom, que es una empresa de gasoductos rusa, una de las empresas rusas más grandes del mundo, que tiene varios equipos auspiciados, en este caso el Schalke 04, y que también los equipos decidieron parar o liquidar ese auspicio con una pérdida absoluta de dinero. Aquí el caso es al revés, no es que el sponsor, como hizo Adidas, corta la relación, sino que el beneficiado, que es el club, decide correr o pagar el costo económico, pero por un costo de imagen liquida esa relación comercial. Y después está el caso del Chelsea, el actual campeón de la Champions League, que es un caso bien interesante, porque el Chelsea, como todos o algunos podrán saber, los más futboleros, es propiedad de este hombre, don Roman Abramovich, uno de los oligarcas rusos más importantes del mundo, un hombre que tiene negocios en todas las actividades, desde flotas aéreas hasta gasoductos, inversiones en petróleo, y que cuenta la anécdota que el año 2003, cuando llegó a Heathrow, el aeropuerto de Londres, obviamente tomó su helicóptero para ir al centro, porque él no se va en Uber al centro de Londres desde el aeropuerto, y en helicóptero iba pasando por el barrio de Chelsea y vio el estadio Stamford Bridge y le comentó a su asesor: qué bonito ese estadio, ¿de quién es? Es del Chelsea, un equipo que está en crisis absoluta. Bueno, me lo voy a comprar. Pagó 165 millones de euros o de euros de la época 2003 por el club. Hoy día el club está valorado en 3.000 millones de euros. Ahora, la inversión que ha hecho es extraordinaria, ha ganado 2 Champions League, 6 ligas, ha disputado otra final de Champions, es decir, le dio una competitividad absoluta al equipo. ¿Cuál es el tema? Que este caballero estuvo siempre muy vinculado a Vladimir Putin, estuvo siempre vinculado a los negocios rusos y nunca hubo un problema, salvo ahora que, por ejemplo, la BBC acaba de sacar un tremendo reportaje sobre los negocios sucios de Abramovich. Bueno, durante 20 años eso no importó, ahora sí importa, y la liga inglesa le congeló todos los sponsors y todos los ingresos económicos al club, entonces el club está en crisis, se supone que está en venta, pero tampoco se puede poner en venta por esta situación de bloqueo económico. Hay una linda anécdota, una entrevista que dio al canal Sky en algún momento Abramovich, porque siempre estuvo esta situación de cuestionar de dónde venían los dineros para el Chelsea. Y le preguntaron por eso. Y la respuesta que él dio, que
a mí me parece, por decirlo menos simpática, fue, le dijo al periodista, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una rata asquerosa de puerto, negra, y un ratoncito blanco de laboratorio? ¿Cuál? Le dijo el periodista, las relaciones públicas. Esa es la diferencia. Entonces, el tipo siempre jugando a esta situación de que mucha crítica, pero los éxitos del club, los títulos ganados, las Champions League obtenidas, la colocación de este club que estaba quebrado en la elite de fútbol internacional, hacían omitir todas estas dudas que habían sobre la probidad de los capitales de Abramovich. Y después, lo que decía Gonzalo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín, con Hitler intentando demostrar la superioridad de la raza aria. Obviamente con las grandes actuaciones de Jesse Owens no ocurrió, y como cuando no le puede ganar al enemigo, mejor unirse, saquemos una foto con Jesse Owens, todos divertidos y todos contentos. Otro ejemplo, lo que está pasando hoy día. Y aquí quiero detenerme en lo que tiene que ver con la función de personajes públicos que son líderes de opinión como los deportistas. En general los deportistas toman una distancia de los temas políticos, de los temas espinudos, de los temas críticos, pero hay algunos que han decidido en este conflicto tomar partido. Por ejemplo, Rublev, que es el número 6 del ranking ATP, es decir, un tenista importante de nacionalidad rusa, y que llamó la atención del mundo cuando, después de ganar un partido y en la firma que hacen siempre de la cámara, puso "no más guerra". Él es ruso, obviamente esto generó muchas críticas de parte de la autoridad rusa, pero se la jugó y decidió entregar este mensaje a pesar de los problemas que le podía traer. Todo lo contrario a lo que está haciendo Daniil Medvedev, que es el número 1 del mundo, también ruso, y que le han preguntado en distintas ocasiones qué opina de la invasión de Rusia a Ucrania, y su respuesta ha sido: tengo mi pensamiento, pero lo manejo en mi vida privada con mi familia. O sea, lo que le ha generado mucha crítica, obviamente, en comparación a lo que hizo su compatriota Rublev. Después, los pilotos de la Fórmula 1 decidieron emitir un comunicado que no iban a correr en Rusia, y bueno, ya oficialmente fue suspendido el Gran Premio de Rusia. Además, de manera particular, hay pilotos, por ejemplo, como Sebastián Vettel, ex campeón del mundo, que pintó su casco con este mensaje de paz, es decir, se ha subido de manera activa a esta situación de condenar la guerra. Ni hablar lo que ha hecho Zinchenko, el lateral izquierdo del Manchester City, que es ucraniano, que aparece todos los partidos con esa camiseta no a la guerra, y que ha sido uno de los activistas más importantes. ¿Por qué? Porque está en una posición de mucha visibilidad en uno de los clubes más importantes del mundo. Entonces él ha aprovechado esa situación para hacer propaganda en favor del país invadido. Otra, negocios que se caen. La Champions League este año iba a jugar su final en San Petersburgo. Esas designaciones de sede se hacen con muchos años de anticipación. Bueno, ante la invasión rusa, la FIFA y la UEFA, en este caso, deciden suspender la final en San Petersburgo y la trasladan a París. Es un negocio millonario que se cae, que tiene que ver con derechos de televisión, con transmisiones, con planes de turismo. Todo eso se cae a partir de esta guerra, y que impide que San Petersburgo sea la sede de la final de la Champions League. Y a propósito de deportistas que han asumido un activismo importante, imposible quizá hablar con el que es, a mi juicio, el deportista más grande de toda la historia, además por lo que significó fuera del ring, como Mohamed Ali, que el año 68 él renunció. Fue reclutado para ir a Vietnam. Él tenía un discurso anti-Vietnam, renunció a ir a la guerra y fue suspendido en pleno apogeo de sus títulos mundiales. En el mejor momento de su carrera fue suspendido por 3 años sin licencia. Es decir, él decidió hipotecar sus opciones de títulos mundiales, dinero, fama, por mantener su convicción, y fue un activista absoluto contra la guerra. Ni hablar el Black Power en los Juegos Olímpicos del 68 en México, con los atletas de Estados Unidos, cada vez que ganaban una medalla con un guante negro, que ahí no se alcanza a ver,
haciendo una reverencia hacia arriba, el puño hacia arriba, para protestar por los derechos civiles en Estados Unidos. También gente que decidió tomar su papel de deportista, de líder de opinión y tener un activismo político importante. Y para mí, uno de los casos más emblemáticos, lo decía Gonzalo, lo del tema de la dictadura mundial del 78 en Argentina, Johan Cruyff, en ese momento el capitán que era de la selección holandesa de los Países Bajos, que era la gran favorita para ganar ese mundial, él decidió renunciar al mundial porque no quería ser parte del circo, dijo, de la dictadura argentina de Videla, que terminó ganando el mundial. Todavía no sabemos qué ocurrió en ese partido de semifinales contra Perú, pero bueno, esa historia para otra charla. Y seguimos. Otro tema interesante, la guerra de los Balcanes a principios de los 90 en Croacia, en la ex Yugoslavia, que tiene que ver con una historia futbolística increíble. Croacia estaba clasificada a esos juegos, a esa Eurocopa del año 92, y la UEFA le prohíbe competir por el conflicto en la ex Yugoslavia. ¿Qué es lo que hacen? La reemplazan con Dinamarca. Estos muchachos que están levantando la copa ahí estaban de vacaciones en la playa, juntan un equipo, fueron a jugar y terminaron campeones ganando a la Holanda de Gullit, Rijkaard y Van Basten. Todo ocurrido por la suspensión de Croacia. Y a propósito de Croacia, una de las imágenes más icónicas de lo que fue una situación deportiva, pero que tuvo un trasfondo político, tiene que ver con este patadón de Boban a un policía en un partido entre el Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja. El Dinamo de Zagreb, el equipo más importante de Croacia, o croata en ese momento porque era Yugoslavia todavía, y el Estrella Roja, el equipo más icónico de los serbios. Bueno, se produjo una batalla campal y está esta imagen de Boban, que fue después recibido como héroe nacional en Zagreb, es decir, en Croacia, por este puntapié. Todo en un ámbito de una tensión absoluta marcado por la guerra. Y hay un documental que es extraordinario, que a los que no lo han visto se los puedo recomendar, o sea, se los quiero recomendar, que tiene que ver con la separación que hubo en una de las potencias mundiales del básquetbol internacional, la Croacia, la ex Yugoslavia, donde jugaba Divac y Petrovic, que son los que están ahí en la foto. Y hay un documental extraordinario que está en YouTube que se llama Hermanos y Enemigos, que muestra por dentro cómo se vivió ese conflicto con dos jugadores de nivel mundial que actuaron en la NBA, que se criaron juntos, que viajaron juntos a Estados Unidos y que después se separaron por este conflicto y nunca más se volvieron a hablar. Es realmente un documental extraordinario que muestra la influencia que puede tener un conflicto bélico en una situación deportiva. El ejemplo que da Gonzalo, lo que pasó el año 95, con el fin del apartheid, con la consagración de los Springboks, el equipo sudafricano, con multirracial, con gente de color y gente blanca, un deporte que era para los blancos. Al final, con la influencia absoluta de Mandela, terminaron siendo campeones del mundo en el Mundial de Rugby. Después, Maradona, con el chavismo, con la izquierda, o sea, una identificación absoluta, una toma de partido, o sea, un deportista que en su momento decidió tener un discurso político claro, un discurso político jugado. Nos gustará o no la opción que tomó, pero cero miedo a algo que es permanente, ese miedo a quedar mal, a ese miedo de traspasar los límites de la cancha de fútbol, de la cancha deportiva. Y después en Chile, un personaje muy conocido como Carlos Caselli, siempre identificado con la izquierda, y que cuenta que cuando para la despedida para la despedida de Chile en el Mundial del 82, tuvo que hacer de tripas corazón y saludar al dictador del momento, pero también eso fue tema, eso fue una situación que salió en la prensa y que mucha gente no le perdonó nunca a Caselli. Ahora la situación no era tan sencilla de llegar y decir no saludo al que detentaba el poder en ese momento, ni hablar lo que mostraba Gonzalo, lo que le significó a Piñera el no saludo del hombre con mejor evaluación quizás en ese momento en Chile, que era Marcelo Bielsa, y viniendo a un ejemplo más cercano de compromiso político, de discurso, de no eludir la responsabilidad de ser un representante de una idea, de un discurso, es el de este hombre, de Jan Bosellur, coliqueo, quien
decidió jugar en un amistoso de la selección chilena en Temuco, en una situación muy conflictiva del conflicto mapuche. Chile jugó en el regional en el Germán Becker de Temuco, un amistoso, y él apareció con esa camiseta coliqueo que obviamente generó mucho revuelo. Es decir, él se atrevió a dar ese paso sin una declaración, sin hacer polémica, sino simplemente con el símbolo de poner su apellido materno mapuche. Obviamente él entregaba un discurso. Y para cerrar, quizás lo más polémico, lo que ocurrió con Colin Kaepernick, que es este jugador de fútbol americano, que en medio de las polémicas por los abusos de la policía hacia gente de color en Estados Unidos, comenzó a arrodillarse cada vez que sonaba el himno nacional de Estados Unidos en la previa de los partidos. Obviamente esto ocurrió en medio del gobierno de Trump y le significó una verdadera persecución, y coincidencia o no, se le caducó su contrato en su equipo y hoy día no tiene club. Entonces al final tiene sus costos para los deportistas, identificarse con posturas políticas, tiene su costo para los deportistas tomar partido, pero desde mi punto de vista siento que debe haber una responsabilidad del rol que ellos cumplen, y que claramente son gente escuchada, claramente son gente que puede entregar un mensaje, y lo que ha ocurrido con este conflicto, con esta invasión de Rusia sobre Ucrania, y todos los ejemplos un poco que les di, demuestran eso. Ahora, para ir cerrando, esa frase que les decía al principio, que el deporte no tiene nada que ver con la política, es absolutamente falsa, y hay mucho que ver, hay mucho en juego. Les decía a Gonzalo todo lo que ocurrió durante la Guerra Fría, que el deporte se transformó, así como la tecnología y la carrera espacial, en un campo de batalla de los dos bloques, ha estado siempre presente. Así que eso a grandes rasgos lo que les quería comentar, haciendo un poco una revisión de lo que ha sido históricamente la relación política y deporte, y de lo que ha sido la influencia o rol que han cumplido algunos deportistas al momento de tomar partido, al momento de generar un discurso político desde su actividad deportiva. Muchas gracias, Francisco. Después vamos a ir a dar un espacio para conversar estos temas. A continuación les presento al profesor Fernando Wilson. Fernando, licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es doctor en Historia también por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es diplomado del curso de Formación Política, Defensa y Gestión de Recursos, Centro de Estudio Hemisférico de Defensa de la National Defense University, y diplomado en Pedagogía y Aprendizaje Avanzado por la Universidad de Harvard. Es miembro de número de la Academia Chilena de Historia Naval, director de la Fundación Valparaíso, en representación de la Universidad Adolfo Ibáñez, y además es profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales. Ha sido un hombre recurrentemente entrevistado a propósito de la crisis de Ucrania y Rusia, y aunque su especialidad no es el deporte, perfectamente es lo que necesitamos para darle a esto un marco del ámbito de las relaciones internacionales, y poner en contexto cómo estas sanciones pueden o no ser de utilidad en este conflicto. Fernando. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, en términos prácticos, sí, no puedo negar que he sido objeto de algún grado de bullying, en el sentido de aparecer en un seminario que tenga incorporada la palabra deporte. Estoy más bien en las antípodas de esta disciplina. Pero siempre es una oportunidad interesante, y sobre todo de cooperar multidisciplinariamente en un emprendimiento, en una aventura como esta. Así que realmente agradezco la invitación, y que tengan confianza en que tenga algo medianamente coherente que decir o aportar en esta ocasión. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de alguna forma la defensa y la teoría de la guerra, su relación con el deporte es sorprendentemente intensa. Ha sido ya presentada desde una perspectiva más bien casuística, desde la historia, desde el deporte en sí, por los dos presentadores anteriores, pero en términos gruesos, me permitiría, nuevamente, también como profesor de historia, no puedo evitar la larga duración, volver al hecho de que guerra y deporte resumen de alguna forma dos caras de un proceso social y político que representa exactamente lo mismo. Y en ese aspecto tenemos que recordar que, siendo la política, en un aspecto duro, por oposición a la definición aristotélica, digamos, básicamente el arte de la creación y la gestión del poder, el deporte adquiere dentro de ese esquema una visión o un rol dentro de la demostración del éxito de un proyecto político, de un proceso social. Gonzalo mencionaba la primera Olimpiada del 776 a.C., y es crítico recordar que la concepción griega de polis
abordaba una visión integral en el cual tanto los valores morales como la materialidad de la riqueza y el poder de la propia ciudad quedaba reflejada en la virtud de sus ciudadanos, de sus polités, más que ciudadanos. Y en esa situación es que resulta fundamental recordar que la virtud griega, el arete, se componía esencialmente de los dos planos de la existencia mencionados con anterioridad, el plano físico y el plano intelectual o mental. Resumido en la clásica expresión griega del kalos kagatoi, el bello y el bueno, es decir, aquel que es armonioso, armónico y al mismo tiempo es virtuoso en el sentido moral y físico. La combinación de esos elementos llevaba naturalmente al sentido del compromiso militar que tenía el ciudadano con la ciudad. Era deber del ciudadano defenderla, el guardián platónico, digamos, que se componía normalmente de la infantería pesada o el hóplita. En ese sentido, la proeza física, el ejercicio, etcétera, se convertía también en una herramienta práctica de ejercicio de esta visión de poder que hoy día la separamos de forma un tanto artificial. No es casualidad que la verdadera definición que Karl von Clausewitz aporta como definición de guerra no es esa tan manida y errónea profundamente concepción de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Muy por el contrario, es la agregación de violencia a la política. En esa situación, la guerra se convertía nada más que en el ejercicio práctico de estas virtudes concretamente mencionadas con anterioridad y su ejercicio concreto en el campo de batalla. Siempre nos hemos quedado con imágenes también desarrolladas por la cultura popular como la defensa heroica de las Termópilas, pero nos olvidamos de las grandes victorias griegas, como por ejemplo Maratón, de donde surge precisamente la prueba de carrera de alta resistencia. En esa situación, esa magnífica victoria griega, que si bien se recuerda por la carrera del mensajero, en términos reales representó precisamente el predominio de la infantería pesada y su superioridad física versus el ejército multinacional de los persas, que no contaba con una característica o una capacidad de tipo equivalente y que pudiera imponerse sobre estos infantes pesados. ¿Qué decir de otras acciones, como por ejemplo las grandes victorias tebanas sobre Esparta, digamos, etcétera, en las cuales precisamente la innovación giraba en torno tanto a la innovación como a la capacidad física del soldado? Esta situación varía o evoluciona durante el mundo romano, donde el concepto de virtud sale del ámbito de lo físico, se comienza a concentrar más bien en el compromiso a la urbs, a la ciudad. El ciudadano, digamos, el participante en la civitas, en la actividad política, ya no incorporaba este aspecto, y más bien el desarrollo físico quedaba dejado al ámbito del desarrollo, digamos, de una visión más bien propia de la salud o la capacidad de cumplir con el trabajo. De hecho, digamos, historiadores clásicos, digamos, romanos, el propio Tácito, digamos, se refiere a los germanos, digamos, precisamente abundando en adjetivos respecto a su capacidad física y a sus proezas en ese ámbito, contra, digamos, lo parco que es la referencia de otro tipo de circunstancias. La llegada del cristianismo, el mundo medieval, va a reducir a la actividad física más bien a una función más bien de carácter ritual, y nuevamente se la reduce simplemente al acto del entrenamiento de la guerra, la justa medieval. La imagen del caballero queda resumida ahora en el sentido de la acción y la representación de la, digamos, batalla a través de la proeza del caballero. Nuevamente volvemos a una variante de la virtud griega, digamos, representada en las figuras, por ejemplo, de Ricardo Corazón de León, que se convierte, o el príncipe negro, digamos, Eduardo Plantagenet, que se convierten de alguna forma en el arquetipo del caballero, en el sentido tanto moral como militar, representado no tanto en la batalla, a la que se la define como un desperdicio horrible de hombres buenos, sino que precisamente en la justa, donde en el combate montado con lanzas, como en el combate, en el desafío, en el duelo, digamos, con claymores, con espadas pesadas, digamos, se reflejaba realmente la virtud del hombre. En esas situaciones que nos encontramos con que la llegada en el mundo moderno, a contar de 1648, con la paz de Westfalia, de un sistema internacional reconocidamente dinámico y violento, es que la guerra nuevamente comienza a adquirir
una dimensión general en la cual la política recoge al deporte organizado, al deporte estructurado, como una forma concreta de aplicación política. No es casualidad la referencia que se hizo a la presencia del barón Pierre de Coubertin, en términos de los cuales la virtud del ciudadano, el sentido de la pedagogía social, de llevar a este nuevo obrero industrial, digamos, a una concepción canónica, digamos, en el sentido de un canon de virtud pública en el cual el cultivo de la actividad física se sistematiza y organiza, bajando de visiones deportivas reservadas como juegos de la élite a actividades físicas de carácter popular que deberían, digamos, cumplir un rol en ese aspecto. Fueron narrados tanto por Rafael como por Gonzalo en detalle, digamos, una multiplicidad de estas circunstancias. Sin embargo, no podemos dejar de lado que Joseph Nye, en su clásico trabajo, el soft power, el poder suave, utilizará precisamente el deporte como uno de los principales símbolos para enfatizar el uso de la capacidad de demostración, de cooptación, de deslumbramiento sobre la base de las proezas de un modelo social y de una estructura política a través precisamente de la cooperación deportiva. Procesos o organizaciones internacionales tan polémicas como la propia FIFA o, en un caso más virtuoso, la propia, ¿cómo se llama esto? Digamos, el Comité Olímpico, llevan a acuñar nada menos que un nuevo concepto de poder que recibe el nombre de sharp power, de poder agudo o de poder preciso, es decir, la capacidad de combinar poder duro con poder blando, este efecto de demostración con la capacidad de coacción, a través de actividades profundamente específicas. De hecho, se lo acuña precisamente con ocasión de los Juegos Olímpicos de Beijing, donde precisamente China se lanza por la ventana, digamos, para construir una infraestructura magnífica para reflejar el proceso material, el progreso material en el cual su país ha evolucionado y ha conseguido avanzar. Ejemplos menos exitosos, pero igualmente relevantes, fue el Mundial Corea-Japón, donde dos países que han librado feroces guerras, digamos, a través de los milenios, ya ni siquiera siglos, en los cuales una ocupación japonesa que solo puede ser calificada como salvaje entre 1905 y 1945, es finalmente superada a través del desarrollo de estos juegos. No se alcanzó el nivel de empatía esperado, eran para todos los efectos prácticos dos juegos paralelos que se intercambiaban o se comunicaban, al menos eso es lo que reporta la política, sobre la base de la FIFA. Pero igualmente el que se haya aceptado desarrollar esta actividad, que los equipos se hayan desplazado entre los dos países, marcó un cambio considerable dentro de esa situación. Una tragedia que sigue esta misma lógica ha sido el impacto del deporte en las tragedias de Medio Oriente. No podemos dejar de olvidar que cuando se produce el escándalo de la migración descontrolada sobre las fronteras de Hungría, una periodista, digamos, hace una zancadilla a un migrante sirio que resultó ser el entrenador de un equipo de fútbol particularmente destacado de Damasco. Esa situación, que causó luego un escándalo, llevó a la propia Hungría del presidente Orbán, que acaba de consolidar o desarrollar su cuarta reelección exitosa, a generar un programa de migración específico y especial para deportistas del Medio Oriente con el objeto de mejorar su periódicamente alicaída imagen internacional producto de las múltiples escándalos en los cuales se encuentra involucrado. Dentro de esta misma situación, nos encontrábamos con las sanciones olímpicas que vimos en el año 80 y el año 84 en relación a la invasión de Afganistán y el contraboicot ruso, que determinaron también de forma crítica lo que fue el paso de, digamos, el nadir de Occidente, como se lo conoce en el desarrollo de la Guerra Fría, digamos, la invasión soviética de Afganistán en el año 79, y el inicio de la revolución conservadora con Reagan, que culminará con el colapso de la propia Unión Soviética. Y cómo esta situación lleva a que programas o procesos deportivos sencillamente gigantescos entren en el cuestionamiento de la concepción del poder nacional. Los programas de formación atlética, digamos, y deportiva en Rusia en la Unión Soviética, eran considerados un instrumento crítico de su poder nacional,
para reflejar la supremacía evidente del nuevo hombre soviético, del nuevo hombre socialista, por oposición a la decadencia del mundo capitalista occidental. En el caso actual, y comenzando ya en el último punto de mi presentación, nos encontramos con el fenómeno de las sanciones deportivas a Ucrania que Francisco presentaba con detalle. Dentro de esa situación es crítico recordar que esta guerra, más que estarse librando en el campo de batalla, y mucho más allá de la mera Ucrania y la tragedia humana, particularmente los crímenes de guerra desarrollados ya en forma confirmada en la ciudad de Bucha, etc., es esencialmente una disputa sobre la base del lugar de Rusia en el escenario internacional. Otras ex superpotencias han enfrentado este mismo paso. Francia y Gran Bretaña en 1956 tuvieron que aceptar que ya no eran superpotencias globales cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética reprobaron su invasión de la boca norte del canal de Suez y se los amenazó y hubieron de aceptar su nueva condición. En el caso concreto de Rusia, está viviendo el mismo proceso. Barack Obama ya lo había adelantado, definiendo a Rusia como una gran potencia regional, ya no una potencia global. Esta invasión y esta guerra marca básicamente la valoración de Rusia, no tanto dentro del ámbito del poder duro, donde siendo una potencia nuclear no hay mayor discusión sobre aquello, sino que esencialmente en el ámbito del poder blando. Y en ese sentido, su inserción global, su capacidad de uso de esos atributos blandos, tan brillantemente demostrada a través de su formación de atletas, etcétera, es lo que hoy día comienza a quedar demolida. Y me atrevería a decir que, de alguna forma, la marginación de Rusia de ámbitos deportivos, de escenarios deportivos de primera línea a nivel global, es un planteamiento mucho más duro que las sanciones económicas, porque de alguna manera Rusia estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su ejercicio del poder duro. Se preparó para esto y esas consecuencias yo creo que las tenía más bien indexadas y había una preparación económica, etc. Lo que no estaba preparado era para convertirse en el villano internacional. Y el hecho que en este ámbito de la política, recurriendo a la vieja mentira que se presentaba hace algún momento atrás, de que el deporte no se mancha, el hecho de que se utilice el deporte como una herramienta de sanción marca la profundidad de la condena moral de Rusia. Y eso tiene una consecuencia que va mucho más allá de Ucrania. Rusia hoy día es un actor infinitamente más débil que lo que era antes, porque hoy día queda limitado al uso de sus herramientas de poder duro. Ya no tiene herramientas para insertarse internacionalmente desde las perspectivas de lo que en términos generales se conoce como interdependencia compleja o participar del sistema multilateral. Ha quedado marginado de ese mundo. Y en ese aspecto me atrevería a decir es mucho más potente el aislamiento que, no sé, comprarle petróleo o gas en rublos o en euros o en dólares, porque significa que Rusia hoy día es una mala palabra. Putin hoy día es una mala palabra. Y eso es una condena mucho más potente porque tiene una persistencia desde la perspectiva de la cultura social que va mucho más allá de una sanción política manejada desde la realpolitik que puede aplicarse o quitarse de esa manera tan brutal como Tolstoy mostraba en La Guerra y en la Paz, digamos, en su segundo volumen, cuando el zar anuncia que ahora ya no eran enemigos de Napoleón, de quien los protagonistas llevaban 5 páginas maldiciéndolo, y ahora eran aliados e incluso se le había entregado la Orden de San Andrés. En el deporte y en otros ámbitos del poder blando, dichos procesos, dichas marcas, duran mucho más. Y ese es, de alguna forma, quizás el gran remate de la conferencia. Como planteaba los expositores anteriores, el hecho de que la FIFA haya marginado a Rusia del repechaje para el Mundial de Qatar solo confirma su condición de paria. Hace público, es gritar el rey está desnudo, es confirmar dicha condición de debilidad. De alguna manera eso es mucho más brutal que las sanciones o amenazas militares, que era exactamente aquello para que el último de los dinosaurios, digamos, el último líder machista del mundo, digamos, Vladimir Putin, pudiera enfrentar o pudiera manejar. Muchas gracias, no quisiera extenderme mucho más, digamos, yo soy, entre comillas, digamos, el poroto en el ceviche, Fernando, digamos, en este momento, por lo tanto, quedo a la disposición de ustedes.
No te preocupes, utilizando la jerga deportiva, saliste jugando a la perfección con tu presentación. Creo que es la única vez que me lo van a decir en la vida, así que agradezco esta oportunidad, poder decir que alguna vez me lo dijeron. Sí, Gracias por soportarme. Voy a partir yo con un par de preguntas y después ya al resto vamos a dejar a las personas que están conectadas a través del chat. Voy a aprovechar que Fernando acaba de terminar con la siguiente pregunta. Bueno, dos cosas. Uno, ¿hasta dónde son justas las sanciones para los deportistas? Porque no participan ellos de la toma de decisiones de si quieren invadir Ucrania o no. Y lo otro, y quizás preferiría que partieras con esta última, uno nota un fuerte doble estándar, porque no se llevaron a cabo las mismas sanciones cuando Estados Unidos, esto es algo que lo escribió Guarelo, lo saqué de él. No son las mismas sanciones, o no existieron sanciones cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y España apoyaron la invasión a Irak. No vimos a ninguno de esos países excluidos de ningún evento deportivo. Y Francisco también si quiere participar de esa pregunta. A ver, parto yo, por favor, Francisco. A ver, siendo aquí el malo de la película, digamos, y de alguna manera recordando la realpolitik, la gran diferencia que hay en esto es que la invasión a Irak o la invasión a Afganistán no era ejercida sobre un país, sobre una potencia nuclear de primer orden. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer. Una superpotencia puede invadir un país que es menor, que está dentro de su órbita de acción, si es que éste comete algún tipo de acción inaceptable. Esa puede ser un atentado terrorista, como fue el caso del 11 de septiembre, o en el caso de Praga, en la primavera de Praga, en el 68, tratar de salir de un sistema de poder en el apogeo de la Guerra Fría. Hoy día, sin embargo, que una potencia nuclear invada unilateralmente a un país vecino sin una motivación concreta y amenace con el uso de su arsenal nuclear, es el elefante en la cristalería. Es romper prácticamente todas las estructuras generales de funcionamiento. Y en esa situación, al deportista que usa la bandera, que representa al país, se convierte en un actor de poder blando de ese país. Si por el contrario, el deportista, y ahí ignoro y por favor, no sé si estoy diciendo una brutalidad o no, abandona la representación nacional y se convierte en el representante apátrida, donde se representa a sí mismo, como ocurrió en el caso de la Filarmónica de Múnich, donde un director ruso aceptó condenar la invasión y abandonar su condición de ruso, el otro no, y fue despedido, nos encontramos al final del día con el ejercicio de la soberanía, en términos de Maquiavelo, hasta el extremo más básico y más brutal. Es feo, pero nadie puede decir que no se haga, por decirlo de alguna forma. Gracias, Francisco. Lo que pasa que, como dice Fernando, es feo, pero a la gente le importa lo que está pasando con Ucrania. Es parte de Occidente, es parte del mundo real, entre comillas, del mundo más cercano, es parte de Europa. Lo que ocurrió con Estados Unidos en toda la zona árabe tiene mucha más lejanía, no existe una vinculación tan grande. Entonces, por eso la repercusión que tiene es mucho mayor y por eso el rechazo y la transformación de paria para los rusos es mucho mayor. Situación que no ocurría con Estados Unidos, que estaba en hablando simplemente, esta era la guerra entre los buenos y los malos, ¿ya? Acá no, pues acá el malo es el que está invadiendo, se supone. Si el problema es que este malo, tal como mostré en alguna fotografía y todo, fue socio de todo durante mucho tiempo y les da lo mismo que fuera el malo, les da lo mismo que fuera machista, que fuera una dictadura democrática, le da lo mismo que no hubiera libertad de prensa, pero bueno, business are business y hoy día esto queda desnudo con esta invasión y por eso el rechazo es total. Bien, voy a pasar aquí, hay una pregunta, dice, para Francisco, dice, en base a lo expuesto, ¿crees tú que en particular los deportistas chilenos, teniendo la oportunidad de asumir su liderazgo frente a conflictos, como hoy en la guerra, prefieren distanciarse de por las implicancias que podría tener para su propia trayectoria? ¿Hasta dónde deberían ser actores más activos como líderes de opinión, pensando en las audiencias que escuchan sus mensajes? Bueno, ahí depende de cada deportista. El ejemplo que yo daba de Jambo Seyur, el otro día tuve una conversación con él y me decía,
hablamos de este tema, de que él siempre había tenido un discurso activo, político, y él me decía, sí, pero me ha generado muchos problemas. Hoy día, en este mundo de las redes sociales, la policía tuitera que le llamo yo, cualquier vinculación con un sector te implica inmediatamente el rechazo del otro sector. Y si te vas para el otro lado, te rechaza el otro lado. Entonces es muy difícil. Ahí es un tema personal, cada uno tiene que saber qué cuero de chancho tiene, cada uno tiene que saber cuánto quiere influir y cada uno tiene que determinar si yo voy a ser solo un deportista o si también quiero aprovechar mi posición de líder de opinión para generar cambios, por ejemplo, para generar opinión. Muchas veces se da en el mundo del deporte, que incluso en el mundo del periodismo deportivo, de que la gente opina para que estén de acuerdo con él. Yo entiendo el periodismo y la jerga de opinión como opinar para generar opinión, lo que muchas veces va a generar rechazo, molestia, pero bueno, hay gente que revisa, antes de salir a comentar, revisa el reel de Twitter que está diciendo la gallá y tiene una opinión. Eso es muy fácil. Hay deportistas que han decidido tener un discurso, pero en Chile en general eso no ha ocurrido. La generación dorada, salvo Bocellur, no ha tenido nunca un discurso político claro, Ahora, salvo cuando le ha ocurrido algo. Por ejemplo, asalto a su familia, un portonazo, y ahí vienen los Twitter, que hasta cuándo, que la delincuencia y todo eso, pero un activismo político no lo han tenido. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque es perder un patrimonio que tienen de transversalidad. ahora, también está el antecedente cuando decidieron no viajar a Lima después de, cuando estaba todo después del 19 de octubre, esa fue una manifestación política, o sea, y que fue también motivo de polémica en su momento. Sí, pero esta es mi opinión personal, totalmente influenciada por el barómetro de la popularidad. Era impopular, no sé si estaban tan convencidos. Y además, una crítica que hago, se les ocurrió no viajar cuando ellos estaban en Chile. Aprovecharon de ver a la familia y todo eso, porque el estallido social, ellos estaban en Europa y ya estaba ocurriendo. Existe el WhatsApp, pongámonos de acuerdo, no vamos a ir a jugar y todo. Llegaron a Chile y se pusieron de acuerdo, no vamos a jugar, se quedaron acá. Queda todo esto cuando se le empieza a escapar de las manos el proceso a rueda y todo eso, pero ese es otro tema. Y volviendo al otro de Rusia, a ti, a propósito de la respuesta de Fernando, ¿hasta dónde te parecen justas las sanciones deportivas? En este caso, no pensemos en Rusia como potencia, en Vladimir Putin, sino pensemos en el seleccionado, que es una generación que pierde la oportunidad de poder competir y quizás no la va a tener nunca más. Lo que pasa es que siento que son víctimas del contexto. No sé si son justas o injustas, pero claramente, como decía Fernando, ellos son representantes del poder blando, son representantes de una nación y son los perjudicados en este momento. O sea, imagínate para un ciclo olímpico lo que es para un deportista prepararse 4 años para una competencia y que por una... Imagínate a los que boicotearon Moscú 80, que están desde Montreal 76 preparándose para ganar una medalla y les dicen, no, ustedes no van. O los que boicotearon Los Ángeles 84. O sea, es terrible, es difícil. Quizá en cada ejemplo particular lo considero injusto, pero hay un contexto que explica la situación. Sí, da la sensación que también, por lo menos yo lo veo así, las selecciones de fútbol tienen un rol distinto al de otros deportistas, porque las selecciones de fútbol, y lo vimos a través de distintos ejemplos, tienen una connotación nacional que la hace mucho más representativa del país de lo que puede ocurrir con otros deportistas. Sí, Medvedev, que es el número 1, número 2 en realidad ahora, según el último ranking, cuando juega, uno no ve a un ruso jugando, uno ve a un personaje particular, pero cuando yo veo a la selección de Yugoslavia o veo a la selección de Chile o Argentina, sí es la representación del país. No sé qué piensan ustedes. Bueno, es la roja, digamos, eso lo resume todo, digamos. O sea, en ese aspecto, ahí tenemos el punto. Entiendo que algunos corredores, algunos pilotos de Fórmula 1 decidían que adoptaron una postura contra la invasión, rusos que adoptaron una postura contra la invasión, simplemente se declararon apátridas y borraron sus banderas
o incluso uno, entiendo que llegó a pintar banderas ucranianas en su casco, digamos, precisamente para reflejar esa situación, con el costo que eso va a tener, no tanto respecto a Putin, sino que en términos de convertirse en un paria frente a la sociedad rusa. Eso requiere bastante valor moral, más allá de las condiciones privilegiadas económicas en las que él puede encontrarse y podrá desarrollar la continuidad de su vida, pero significa extrañarse de su país. Ahora, son decisiones brutales que, vuelvo a reiterar, solamente enfatizan el nivel de aislamiento en el que se encontró Putin. Estas cosas simbólicas muchas veces transmiten más claramente los mensajes que aspectos estratégicos o militares concretos con los que, entre comillas, y por favor no se me malentienda, no se puede jugar. Nadie puede jugar con un ataque nuclear o, bueno, Putin lo está haciendo, pero nadie puede emplear armas de destrucción masiva. Pero una transmisión de furia o de rechazo o de reprobación extraordinariamente potente a través de elementos simbólicos de poder blando transmite un mensaje muy, muy, muy poderoso. No es casualidad que todo indica que la ventana de oportunidad que utilizó Rusia para invadir Ucrania se encontraba, bueno, en esta famosa guerra de 3 días, como se la apela irónicamente en una filtración que se conoce como las cartas del FSB, que van en el día 38 de la guerra de 3 días, era precisamente entre el fin de las Olimpiadas Paralímpicas en China y el inicio de la temporada de lluvias, la Rasputitsa en Ucrania. Es decir, eso les puede mencionar o les puede mostrar un nivel de intensidad. Todo indica que la visita de Putin a Beijing habría tenido una conversación con Xi Jinping en el cual le dijo, oye, mira, ok, no tengo ningún problema con que hagas lo que quieras, pero no pretendas aguarme un elemento tan potente de mi poder blando, sobre todo una China que viene saliendo de ser la culpable de la pandemia, no me agues, digamos, los Juegos Paralímpicos, digamos, y, digamos, haz la lecera que quieras, pero después de que yo termine con mi propio, digamos, posicionamiento. Lo que demuestra que incluso un actor de la potencia de China, solo inferior a Estados Unidos, tiene muy claro el valor simbólico de este tipo de estructura. Ahora, el deportista, una vez que asume representar a su país, bueno, lo hace en las buenas y en las malas, como cualquier otro actor representante del país. Estoy absolutamente seguro que la posición de los embajadores, cónsules y diplomáticos rusos en los países europeos en este momento no debe ser amable ni agradable. Francisco, gracias, Fernando. No, en la misma línea, Fernando. Son, por ejemplo, todo el aparato estatal, deportivo de la ex Unión Soviética es de un profesionalismo extraordinario, y ellos han defendido los colores de esa bandera, aprovechando todo este desarrollo económico, apoyo económico permanente. Entonces, como dice Fernando, bueno, en las buenas y en las malas tú eres representante de ese país. Ahora, poniéndome el caso particular de cada deportista, súper injusto, pero hay un contexto y ni siquiera los deportistas, los hinchas. ¿Qué culpa tiene la señora Juanita, fanática de la selección rusa, de que no va a poder ir a los Mundiales de Qatar? ¿Ya? En más, nos podrían haber dado ese cupo a nosotros, pero no sé qué pasó que no ocurrió. Bueno, uno tiene la contraparte. De la misma forma se vieron beneficiados muchos con otros triunfos deportivos que fueron de la mano con intervenciones distintas. Estoy pensando en el Mundial de Argentina, el 78. Yo no he visto ningún argentino que por mucho que desprecie la dictadura, no rechaza esa copa ni la desprecia, sino que igual está dentro de sus trofeos. Totalmente. O sea, ahí como de los dos lados. Ahora, yo tengo una mirada un poco respecto al deportista y la opinión política, que es un poco lo mismo que sucede con los artistas. Yo tengo la sensación de que nos gusta que el deportista tenga opinión política cuando esa opinión política coincide con la mía. Y creo que en el caso hago el contrapunto de Bocellur y el tema mapuche y el Chino Ríos con el tema político, su posición que es abiertamente de derecha. Creo que, pese a que tú dices, hay grupos que lo han atacado a Bocellur, igual hay una corriente, una opinión pública que lo valora mucho más de la que lo desprecia, al revés de lo que ocurre con el Chino Ríos. Y yo tengo esa sensación, no sé si estaré equivocado o no. Sí, lo que pasa es que tiene que ver también con el estilo de cada cual. O sea, una cosa es la opinión del chino con sus tweets que son muy agresivos, garabato incluido,
a lo que hizo Bocellur, que fue hasta elegante. O sea, lo de Bocellur fue simbólico, fuerte, sin decir una palabra, ¿ya? Entonces, es un riesgo que se corre, pero los artistas han tomado un rol político mucho, mucho, mucho más destacado o más jugado que el de los deportistas, eso es claramente. Y al final, y por eso decía en mi presentación, para mí el más grande deportista de todos los tiempos es Mohamed Ali, porque él trascendió el deporte. El tipo hipotecó los 3 mejores años quizás de su carrera por sus convicciones políticas. O sea... Sí, ese quizás es el caso más paradigmático porque uno ve hoy día el caso de Djokovic, que está dispuesto a renunciar a los torneos por no vacunarse, pero tiene que ver más bien con una posición personal y no con una posición política. Hubo un medallista olímpico, un campeón atlético, no sé en qué competencia, ruso, que se presentó precisamente en los primeros días de la invasión a recibir su medalla con una Z marcada en el pecho, digamos, en su camiseta. Es decir, también existe los dos lados, digamos, el tipo que está dispuesto a hacer pesar, digamos, o está dispuesto a bancarse la impopularidad para enfrentar, digamos, lo que considera una causa justa, en este caso, concretamente, la decisión más que polémica de Vladimir Putin. Sí, ese es el otro extremo. Yo creo que, en general, a mí me gusta el deportista por lo que hace como deportista, no por su opinión política. Porque, claro, uno puede decir, el deportista puede ser un factor de cambio siempre y cuando ese factor de cambio favorezca una determinada posición. Yo no sé si hay ciertos temas donde se puede establecer, o sea, se me ocurre que ninguna persona medianamente cuerda está a favor de la desnutrición infantil. Obviamente que estamos todos y queremos que eso se solucione, y ahí es más fácil tener una posición. Pero hay otros temas que entran en una escala de grises que es difícil. Por eso que yo daba la comparación, efectivamente es distinto el contexto de la invasión que puede hacer Estados Unidos a Irak y Afganistán, pero también uno puede establecer cierta cercanía o similitudes con lo que ocurre en este caso de Rusia con Ucrania. No lo vemos tan cercano quizás, pero, claro. Pero en el caso de Irak la excusa de la invasión fue las armas químicas que finalmente nunca estaban. No sé si ahí están, por eso que digo que lo que nos puede parecer blanco y negro a veces también tiene una escala de grises donde las posiciones que pueden tomar cada uno no son tan claras. No sé si ustedes lo ven de esa forma. Yo creo que el público al final premia la honestidad. Y la consecuencia. Y la consecuencia. Exacto. Es un riesgo que se corre, pero lo premia al final. Y uno termina evaluando a un deportista por su actuación en la cancha. Pero si además el tipo tiene discurso, creo que gana, creo que crece. El deporte se acaba en algún momento, se retiran, y si son tipos que tuvieron un discurso, que demostraron que iban más allá de lo que hacían en la cancha, lo más probable es que tengan posibilidad de hacer otras cosas, no sé. Pero es difícil, no es fácil. Se me ocurre que los auspiciadores no lo piensan tan así, lo ven más como deportistas solamente. Totalmente. Bueno, el auspiciador está haciendo un negocio, o sea, está exponiendo su marca, y la consideración ahí es completamente distinta. Sí. O sea, ahí siendo brutal y directo, el tipo que pone su marca en el pecho de una camiseta de fútbol lo que quiere es vender su producto, es publicitar su producto. No hay un compromiso mayor, mal que le pese, digamos, a quien corresponda. Me imagino que habrá excepciones brillantes, digamos, pero no creo que sea la regularidad. Ahora, lo que sí existe mucho es el aprovechamiento político de los deportistas. O sea, eso es evidente, y siempre el poder trata de apropiarse de los éxitos deportivos, y esto de ir a la moneda no nace de los deportistas, nace de los presidentes que los invitan cuando hay éxito, etc. Pero bueno. Los inquilinos de la moneda. Exacto, están muy ligados las dos áreas, aunque son actividades distintas, pero esa frase de que el poder que la política y el deporte no tienen nada que ver, yo la refuto absolutamente. No, tiene que ver con la cultura. La pregunta es hasta dónde uno tiene que hacer ese involucramiento, porque hasta dónde tiene que existir esa conexión, porque también yo creo que puede terminar siendo nocivo para el deporte
verlo constantemente vinculado, establecer un nexo permanente entre la mirada que yo tengo respecto a las cosas políticas y respecto a las cosas deportivas. Ahí es donde yo creo que puede resultar un poco nocivo, y es lo que uno... La pérdida de legitimidad, claro. Y es lo que Depende de cada uno. ¿Cómo? Depende de cada uno, qué riesgo, qué frontera quiere cruzar, qué riesgo quiere correr, qué papel quiere protagonizar en la sociedad. Hay algunos que dicen, mira, yo soy un top deportista, me va bien, hago feliz a la gente, chao. Pero hay otros, como hizo Boseyur, yo quiero aportar desde otro punto de vista. Ahora, él tiene una historia, su madre es mapuche, etcétera. O sea, hay todo... Hay un escenario y hay un ámbito, claro. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos bien con la hora. Esta es nuestra primera actividad como grupo de estudio y un poco lo que nosotros tratamos de hacer o queremos llevar a cabo es esto, generar espacios de discusión, conversación, tratar de darle un trasfondo académico, un contenido y luego ya ir avanzando hacia miradas interdisciplinarias. Fernando es de la casa, así que el agradecimiento es permanente y en este caso... Francisco ha sido un invitado externo, le agradecemos su tiempo, su excelente presentación y espero que no sea la primera y única vez que participa con nosotros, sino que podamos desarrollar alguna otra actividad conjunta. También agradecer a Carlos que gestionó un poco esta actividad, esta iniciativa y por supuesto el principal agradecimiento a las personas que se conectaron por su tiempo y paciencia de estar escuchándonos a nosotros. Absolutamente. Gracias por la invitación, por ser el villano invitado y por favor, podré decir que estuve en una actividad así. Agradecerles a todos. Lo más cerca que ha estado una actividad deportiva, Fernando. En los últimos 30 años sí, pero digamos, tengo que reconocerlo hidalgamente. Lo mío son otras cosas, digamos, como las que ven atrás, que lamentablemente no son tan constructivas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y no soy tan externo, estoy haciendo el MBA de la universidad, así que estamos ahí. Perfecto. Bueno, parte de la comunidad. Chao, muchas chao. gracias. Por favor. Muy bien. Hasta luego. Chao.